es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que siente su brazo, el creador de los cielos. Y gloria a Dios por todo esto. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 10, en esta mañana. Quiero predicar un sermón, amén, glorificando a Dios, pero también tomándome pues el espacio, el tiempo para honrar a los padres, amén. Con este sermón, amén, predicar para un papá o para una mamá, yo creo que tratándose de honrarlos, un sermón de 30, 40, 50 minutos, una hora, no sería suficiente. Amén, no quiero extenderme mucho, pero en este espacio que tome para predicar este mensaje, quiero nuevamente decirle honrar a todos los papás, honrar a mi padre, amén, y como les digo, honrar a todos los papás, pero sabemos que sobre cada padre hay un Padre, amén, que no se compara con ninguno de nosotros. Esto es nuestro Padre Dios, el mejor de los padres, el mejor Padre que pueda instruir, que pueda alimentar, que pueda, amén, ayudar, amén. Así es que, qué mejor ejemplo, amén, nosotros como padres podemos tener que nuestro Padre Dios, amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar con este sermón, vamos a nuestro texto, Lucas capítulo 10, en el versículo 25. Con esta historia quiero introducir este mensaje o dar inicio a este sermón con el cual quiero honrar a los padres, porque esto que está haciendo, amén, este personaje que vamos a ver, el buen samaritano, quiero hablarle de cómo una persona puede actuar cuando tiene una buena instrucción. Dice nuestro texto, amén, en capítulo 10 de Lucas, versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. Vamos ahora todos juntos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nuevamente, Señor, nos das de seguir con vida. Te damos gracias por este día, Señor. Honro, Dios, en esta hora, Padre, a todos los papás del mundo, Señor, especialmente a mi Padre. Señor, honro, Dios, a mis hermanos, Dios. Oro en esta hora, Padre, para que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor. Oro por mi hermano Roberto, Señor, por mi hermano Rigo, por cada uno de mis hermanos que he mencionado, Señor, para que seas tú bendiciéndonos, Dios. Yo en esta hora, Padre, con este sermón, quiero glorificar y exaltar tu nombre, pero honrar a cada uno de nuestros padres. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. ¿Por qué introducir o por qué este sermón, amén, hacia los padres con este texto? Bueno, porque lo que estamos mirando aquí, mi hermano, mi hermana, es cómo la religión, amén, no va a causar un efecto, amén, como lo es
la impartición de espíritu o la impartición en este caso de amor. A ver si me explico bien. Podemos escuchar que mucha gente, hermano, es de ciertas religiones, testigos de Jehová, que mormones, que católicos, escuchar que algunos son cristianos, pero algo que va a marcar, hermano, amén, que va a dejar huella es el buen ejemplo y sobre todo cuando el ejemplo es un ejemplo de amor. Yo no sé si le ha tocado mirar cómo muchos padres cometemos el error de dar mal ejemplo a nuestros hijos. He mirado cómo a veces, mi hermano, amén, simplemente manejando en la calle, alguien se atraviesa, alguien no hace un alto, un semáforo, y ahí está el hombre reclamándole a aquel otro hombre por esa falta, por verse atravesado, etcétera. Y como en muchos casos los hijos se involucran. ¿Por qué? Porque estamos dando un ejemplo. Pero a veces puede ser un mal ejemplo, a veces puede ser un buen ejemplo. ¿Cuántos hijos, amén, desde temprana edad se dedican a trabajar, pero no solamente por la necesidad que hay en el hogar o no solamente por las ganas de trabajar, sino por el buen ejemplo? Yo quiero compartirle un poco la experiencia que me platicó mi padre con mi abuelo, amén, y cómo mi abuelo me lo platicó también de la misma manera. Esto me confirmó, no que dudara de mi padre, no, pero me confirmó y me alegró, amén, escuchar de mi abuelo lo que mi padre ya me había dicho. Me cuenta mi padre que hace años, cuando él tendría, yo creo, si no me equivoco, 7, 8 años, amén, antes de irse a la escuela, él estaba en la tarde, en el segundo turno, en la primaria, y dice que por las mañanas iba con mi abuelo a trabajar. Ellos vendían fruta de temporada, a veces puede haber sido mangos, sandías, limones, etcétera. Y dice que él se iba con mi padre, se iba con mi abuelo, amén, y empezaban a trabajar. ¿Sabe qué, mijo? Usted váyase por aquí, yo por acá, y nos encontramos, no recuerdo con exactitud cómo me lo platicó. A lo que voy, hermano, es como ese ejemplo que mi abuelo le dio a mi padre, amén, marcó, dejó huella en él a muy temprana edad. Fue un ejemplo, amén, de trabajar, de saber que si uno quiere algo, uno tiene que trabajar. Ejemplos que dejan huella, que marcan la vida de una persona. Bueno, cuando un ejemplo que el padre va a dar a sus hijos está apoyado en el amor, va a marcar huella y se va a manifestar de tal manera que no solamente será de una manera propia. O sea, no solamente ese hombre va a trabajar para él o va a hacer algo para él, sino que algo, hermano, hermana, estará haciendo ese hombre aún por los demás. Lo que está sucediendo con este samaritano es algo muy diferente a lo que sucedió con estos dos hombres que se supone que tienen religión, pocas palabras, que conocen de Dios. Porque miren lo que dice, amén, la historia en el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasa de largo. Después dice que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, ve a este hombre en necesidad y pasa de largo. Yo he escuchado, amén, como testimonio a muchas personas que hablan de cómo algunos hombres alimentaban o ayudaban a niños del barrio. Por ejemplo, un cliente me platicaba de cómo su papá, amén, cuando hacía comida, vamos a poner una discada o que hacía algo, amén, siempre compraba, dice, como si fuéramos dos familias, decía este hombre. Pero lo hacía porque dice que él siempre veía que niños se acercaban, amigos de sus hijos, que iban a estar ahí cerca, y él compraba pues para todos. Pero cuando me platicó esta historia, este cliente, es porque iba a hacer una comida. De igual manera estaba haciendo bastante comida, yo estaba arreglándolo en el refrigerador, me estaba invitando a que comiera con ellos, y me platicó esto. Dice, es que hice mucha comida, porque ya me platicó esa historia, que él hace lo mismo, o le gustó hacer lo mismo que hacía su padre. Entonces eso, hermano, hermana, es un ejemplo, es una huella
que está al alcance de todo padre, amén, dejar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Habla de este sacerdote, habla de este levita, de cómo ellos, aún conociendo de Dios, de cómo ellos, vamos a decirlo así, teniendo una religión, pasan de largo. No hay un amor en ellos hacia la necesidad. Pero sucede en el versículo 33 que un samaritano que iba en camino viene cerca de él y cuando lo mira, o sea, al que habían asaltado, al que habían golpeado, dice que fue movido en misericordia. Y algo que es clave en la vida de un padre es la misericordia. Usted recordará, amén, la parábola del hijo pródigo, cómo este joven, amén, le pide todo a su padre, amén, y aunque lo usó de una manera equivocada, el padre en amor, hermano, le da esa parte a su hijo, pero una vez que el hijo se equivoca, una vez que el hijo le sale todo mal, cuando regresa a su padre, el padre dice que fue movido a misericordia. Mire, vaya conmigo, capítulo, amén, 15 de Lucas, versículo 11. Lucas 15, versículo 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta experiencia que está sucediendo aquí, mi hermano, es algo que está siendo clave para la vida de este joven, de este hijo, porque era merecedor de un castigo, era merecedor, vamos a decirlo así, de un rechazo, que aprendiera la lección, que sufriera las consecuencias, que de alguna manera sí las sufrió, pero tocante a lo que le convenía a su padre, o en este caso lo que era la parte, vamos a decirlo así, que le tocaba a su padre para con él, o sea, pudo verlo regañado. Ya ves, te dije, a veces te lo advertí para que se te quite, ahora esto, ahora aquello, pero no, dice aquí que fue movido a misericordia, y dice que cuando aún venía de lejos su hijo, él salió corriendo hacia él, y lo abraza, mi hermano, lo besa. ¿Por qué? Porque fue movido en misericordia. Porque el amor, mi hermano, jugó un papel muy importante en este reencuentro entre su padre y su hijo. Ahora, hemos escuchado, hermano, hermana, amén, frases como aquella que padre no es el que engendra, sino el que cría, y tantas frases, hermano, amén, que realmente se han convertido, amén, en algo, bueno, pues en una realidad, pero también, hermano, en un efecto, en un gran efecto en la vida de muchas personas. Personas que crecieron sin sus padres, pero que estuvieron cerca de alguien que supo acobijarlos como padres, que supo ser ese ejemplo, no solamente porque los mantuvo, no solamente porque los alimentó, sino porque fueron ese ejemplo. He conocido de la misma manera, amén, jóvenes. Un día creo que platiqué esta historia allá en Estados Unidos, en Amarillo, Texas. Conocí a un joven, hermano, amén, que fue criado, amén, en un hogar donde pues, vivió con su madre y su padrastro, amén. Tuvo otros hermanos, ya hijos de su mamá y de su padrastro, pero de cómo este hombre los crió de la misma manera, amén. No solo los alimentó, sino que los crió, los educó de la misma manera, amén, de tal forma que este hombre, amén, el mayor, que no era hijo de este hombre, o sea, era hijastro de él, pero como, amén, se reflejaba el carácter de ese hombre, la actitud, amén, por el ejemplo
que este padre supo darle. Y lo que estamos viendo, mi hermano, en el capítulo 10, versículo 25 al 37, la historia del buen samaritano, es el ejemplo que va a reflejar todo niño, todo joven, esté o no esté en la iglesia. Mire, ¿cuántos jóvenes o niños no han sido aconsejados de que no quiero que juegues con él, no quiero que se lo prestes, no te quiero ver ahí con él? O de hecho hasta los castigan porque lo vieron jugando con un niño que quizás días antes le pegó, que quizás días antes no le quiso prestar un juguete, y los advierte: no te quiero ver con él, no quiero darme cuenta que juegas con él, que le vas a hablar. Y una vez que los ven, hermano, los castigan. ¿Por qué? Porque ese niño, ese joven volvió a jugar con aquel otro niño, volvió a estar conviviendo con ese niño. Y ese es el tipo de ejemplos, amén, que equivocadamente un padre puede darle a ese niño. No te quiero ver con él, no te quiero jugando con él. Miramos eso, mi hermano, en diferentes partes del mundo. Bueno, hablando del mundo entero, pues, en pocas palabras, y podemos verlo como algo normal. Una vez que venimos a Cristo y que seguimos con ese tipo de ejemplos, que seguimos con ese tipo, mi hermano, de educación, ¿sabe cómo nos vamos a comparar? Nos vamos a comparar como el sacerdote o como el levita, que vamos a conocer de religión, que vamos a conocer de Dios, pero sin darle el más mínimo ejemplo de amor, sin dejar la más mínima huella de amor. Yo atrevo a decirle, que si a estos tres personajes hubiera habido gente, sus hijos en pocas palabras. Mire, vamos a dramatizar esto. Imagínense que el sacerdote va caminando con su hijo. Aunque algunos digan, los sacerdotes no tienen... Bueno, vamos a dar este ejemplo así. Ahí va el sacerdote caminando con su hijo. Ahí va el levita caminando con su hijo. Y también el samaritano caminando con su hijo. ¿Cuál de los tres, hermano? La pregunta mía es esta, porque Jesús hizo otra pregunta. Yo haría esta pregunta. ¿Cuál de los tres daría un buen ejemplo? El sacerdote enseñándole a su hijo, amén, que al pasar o al mirar por una necesidad, pues se vive muy ocupado como para ayudar a alguien, que no hay tiempo como para socorrer a alguien, o como el levita de la misma manera que al verle pues se pasa de largo, hazte para acá, o como el samaritano, hermano, que hace una pausa en su rutina, en sus compromisos, en sus obligaciones, para atender a la necesidad de este hombre. Yo me imagino, hermano, que el ejemplo que el samaritano le hubiera estado dando a su hijo iba a marcar, hermano, iba a marcar algo muy importante en la vida de ese joven, de ese hijo del samaritano. Bueno, esto es lo mismo, hermano, hermana, que Dios nos quiere enseñar a través de la parábola, amén, del hijo pródigo. Por eso dije hace un momento, hay muchos buenos padres, pero el mejor padre es nuestro Dios, el cual, hermano, amén, ha inventado el amor y la misericordia para que esté en el corazón, en la vida de cada padre, de cada persona. Tenemos un buen ejemplo. A lo mejor algunos dirán, es que yo no tuve papá, o yo no tuve un buen papá. Bueno, mire lo que dice en Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si usted y yo tuviéramos, vamos a decirlo así, la razón o pretexto, como queramos llamarle, de equivocarnos porque no tuvimos un buen padre o porque simplemente no tuvimos padre. No, es que yo no tuve papá, porque a veces esa es una justificación. Es que yo no tuve papá, yo no conocí a mi papá, o mi papá fue malo, o el hombre que vivió o que tuve como padre no fue un buen ejemplo para mí. Bueno,
Si esa fuera la justificación o el pretexto de alguno de nosotros, Juan 1:12 nos dice que todos los que recibimos a Dios, todos los que creemos en el nombre del Hijo de Dios, nos ha dado una potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino la voluntad de Dios. Con esto me atrevo a decirle, con esto no me atrevo, con esto le puedo decir con toda seguridad, no somos huérfanos, hermano. Y ese es el título de este sermón. No somos huérfanos, tenemos un Padre. Tenemos un Padre que es el mejor de todos los padres. Yo estoy contento con Dios porque tengo un buen Padre. Porque el Padre que Dios me dio ha sido un gran ejemplo para mí, me enseñó a trabajar, y aquí puedo darle testimonio de los buenos recuerdos que tengo de mi Padre, y gloria a Dios que aún lo tengo con vida. Pero sé que hay alguien mejor que Él, mejor que yo, mejor que usted, que es papá. Ese es Dios. Así es que no hay pretexto para equivocarnos, hermano. No estoy juzgando, amén, los errores, no. Lo que le quiero decir es que no hay pretexto para decir es que tuve un mal padre. Porque también he escuchado gente decir así, jóvenes decir así, no, es que si yo hubiera tenido un papá como aquel, o si mi papá hubiera sido de esta manera, bueno, pero aquí dice, versículo 12 y 13 del capítulo 1 de Juan, que tenemos el mejor de los padres. Y que esto es, amén, una voluntad no del pastor, no del ujier, no del líder, sino del mismo Dios. Es voluntad de Dios que usted y yo seamos hechos hijos de Dios. Así es que si usted tuviera la experiencia de decir que no tuvo un buen padre, bueno, aquí está el mejor de los padres para cobijarnos, para instruirnos, para ayudarnos, pero sobre todo para darnos un gran ejemplo. Acuérdese Juan 3:16, Dios envió a su Hijo por amor a nosotros. Dios dio a su único Hijo por amor a nosotros. Y cuando un padre tiene amor, ¿qué tanto no da por sus hijos? Cuando un padre, amén, deja que el amor y la misericordia de Dios se manifiesten en él, ¿qué tanto no da por sus hijos? Yo me atrevo a decir que lo que estamos viendo, mi hermano, en esta experiencia del samaritano, en esta experiencia, amén, del sacerdote y del levita, qué bendición, mi hermano. El ejemplo como un hombre, amén, de un hombre como el samaritano. Si Dios está dando este ejemplo a este hombre, porque acuérdese que este intérprete de la ley quería justificarse. Y al último, al escuchar esta historia, dice el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, bueno, entonces ve y haz tú lo mismo. Es que yo no tuve papá que me enseñara. Bueno, pero ya te estoy contando esta historia. Ya te estoy diciendo cómo actuar en la necesidad. Ya te estoy diciendo cómo actuar cuando veas que se necesita ayuda. Haz tú lo mismo. Es que no tuve papá, es que a mí me trataron mal. Bueno, pero ya te estoy dando un gran ejemplo. El sacerdote y el levita, yo me estoy tomando esta atribución de que pueden compararse con un mal padre, vamos a decirlo así, que se pueden comparar con alguien que nunca tiene tiempo, con alguien que nunca puede ayudar. Pero el samaritano, mi hermano, es un ejemplo que Dios nos está dando para entender que si no tuvimos un buen padre, nosotros sí podemos actuar como un buen padre. Escúcheme, aunque usted no tenga hijos, hermano. Mire, quiero en este sermón rápidamente contar una experiencia que sucedió en mi familia, si así lo podemos decir, experiencia. Yo lo veo como un gran ejemplo para mi familia. Le vuelvo a decir, tengo un buen padre, al cual amo y respeto, tengo un buen padre. Pero en este caso quiero darle el ejemplo de un hombre, amén, que ha sido ejemplo en la familia, sobre todo en la familia por parte de mi madre. Hace muchos años, hará unos 30 años, o yo creo que un poco más,
amén, un hombre que se casa con una de las hermanas de mi madre, con mi tía, amén. Este hombre se casa con ella cuando mi tía ya tenía sus hijos grandes y creo que en el momento en que se casa con él, dos de mis primas se convierten en mamá. O sea, en pocas palabras, este hombre, mi tío, se casa con ella y recibe a esta familia, o sea, a ella con sus hijos y hasta con dos nietas, dos nietos, porque era un niño y una niña. Y empiezan a casarse los demás hijos y empiezan a tener, pues, ellos sus hijos, o sea, este hombre, mi tío, empieza a tener más nietos y hasta bisnietos. ¿Por qué le digo que un gran ejemplo? Porque la esposa de él, o sea, mi tía, quien ya falleció el año pasado, amén, yo pude ver, y no nada más yo, muchos de la familia pudieron ver cómo estuvo él con mi tía hasta el último día de su vida, cuidándola, alimentándola, amándola, respetándola. No estoy hablando que es un hombre perfecto, que no comete errores, no. Estoy hablando de cómo su vida de esposo, de padre, de abuelo, de bisabuelo, amén, fue de gran ejemplo, o es de gran ejemplo. Amén, porque estuvo con mi tía hasta el último momento de su vida, y una vez que ella muere, eso fue el año pasado, yo no sé si alguien pudo haber dicho, no, pues ya este hombre a lo mejor se va a apartar, a lo mejor este hombre ya se va a independizar, ya va a hacer su vida por su cuenta. Me llamó mucho la atención y fue de gran ejemplo para mí que al cumplir un año que mi tía falleció, pues llevan el mariachi a la casa de mi tía, estando él todavía ahí, sus hijos, sus nietos, y si no me equivoco, hasta quizá la bisnieta que ahorita, bisnietos que tiene. ¿Por qué le digo que un gran ejemplo? Porque sin ser padre de ninguno de ellos de sangre, no es abuelo de ninguno de ellos de sangre, no es bisabuelo, pero les supo dar el amor a cada uno de ellos como si fuera el padre, el abuelo, el bisabuelo de sangre. En pocas palabras, no va a ser la religión ni el ser padre de sangre lo que nos va a empujar a dar amor. Este samaritano no está ayudando a su hijo, o no está ayudando a su hermano, a su primo, no, está ayudando a un hombre en necesidad. No era nada suyo, hermano. No era nada del samaritano, papá. Qué bendición cuando usted sabe ser un buen padre para sus hijos, cuando usted está consciente que no son sus hijos de sangre, que no son engendrados por usted. Porque este samaritano, escúcheme, papá, este samaritano nos enseña que no hay preferencias tocante a este no es nada mío o este sí es. Qué bendición que este samaritano nos está enseñando que a lo mejor el sacerdote, a lo mejor, si hubiera visto que era de la iglesia, caray, no es que es un hermano, lo voy a ayudar. O el levita, caray, es que es del grupo, es de la alabanza, lo voy a ayudar. El samaritano no tenía ministerio, el samaritano no se congregaba, vamos a decirlo así, no era cristiano, no era religioso, como usted quiera decirlo, pero retractándome, sí tenía un ministerio, el mejor de los ministerios que una persona pueda tener, ayudar con amor. Porque mira esta necesidad y sin saber, o mejor dicho, sabiendo que no es su hijo, le ayudó. Qué bendición cuando un padre, lejos de decir, es que este no es mi hijo, este sí es mi hijo, pero que a los dos los ayuda con amor. Eso es lo que hizo el samaritano. Eso es lo que hizo esta persona que le hablo, mi tío, el esposo de mi tía, quien mi tía ya falleció. Supo ser padre, esposo, abuelo, bisabuelo de toda una familia que ninguno llevaba su sangre. Pero ¿sabe qué es lo que sí llevan cada uno de ellos? El amor que un hombre ha sembrado en ellos. Usted y yo, papá, como padres tenemos esa misma oportunidad. Ayudar no solo a nuestros hijos, los que hemos engendrado, sino ayudar a amar a todos los que estén en necesidad.
¿Sabe cuándo es cuando más buscamos a Dios? Cuando estamos en necesidad. Y es cuando más lo vemos, en la necesidad. Cuando nosotros estamos bien, pues sabemos que Dios existe, pero no lo vemos porque no lo llamamos. O sea, está bien las finanzas, nadie se enferma, está bien el trabajo, las cosas materiales, y todo está bien. Sabemos que Dios existe, pero no lo vemos porque pues no lo necesitamos con urgencia, tristemente. Pero una vez que hay necesidad y que recorremos a Dios, Dios en su amor y su misericordia nos ayuda, y es ahí cuando vemos a Dios. Así es, hermano, hermana, como los hijos ven al Padre, en la necesidad. Lamentablemente, amén, nosotros los hijos, me tomo esta atribución con todo respeto de decirlo, malagradecidos, porque a veces o muy seguidos sí somos malagradecidos. No vemos a nuestros padres cuando estamos bien. Sabemos que existen, pero no los vemos, o sea, no los recurrimos. Pero una vez que hay necesidad, nos acercamos a nuestro Padre, como el ejemplo que le di el sermón pasado. Hey, dile a mi papá, carnal, dile a mi papá que me ayude, dile que necesito un paro. Y el Padre en su amor y su misericordia se acerca a ayudar. Qué bendición, amén, Dios nos ha dado, qué bendición tenemos de parte de Dios al darnos la oportunidad de tener un Padre cerca de nosotros. Si usted tiene un Padre cerca de usted, si lo tiene con vida, hónrelo. Todo el año, pero al menos este día, porque hasta yo mismo mentiría si le digo que todo el año. Miento si le digo eso. Pero al menos este día, que a quién se le ocurrió inventar esta fecha para honrar a los padres, no lo sé, pero qué bueno que hay un día especial para honrar a los padres. Si tiene su padre cerca de usted, si lo tiene con vida, hónrelo, aunque sea este día. Le vuelvo a decir, todo el año, pero al menos este día, hónrelo agradeciéndole lo que ha hecho por usted. Si usted dice, es que yo no tengo un buen padre, es más, yo ni siquiera tengo padre. Ya lo leímos en Juan capítulo 1, versículo 12. No somos huérfanos. Si tenemos al mejor de los padres. Y si vamos a honrar a nuestro Padre, al de sangre y carne, al de carne y hueso, ¿por qué este día y todos los días no honrar al mejor Padre del mundo, que es nuestro Dios? No somos huérfanos si tenemos un Padre, el mejor de los padres. Quiero terminar en esta mañana. Lo que hizo este samaritano, hermano, hermana, o lo que está contando Jesús con este samaritano, es un ejemplo que cada uno de nosotros podemos seguir. Es una experiencia que se está quedando marcada, pero para que usted y yo la sigamos y que al mismo tiempo la enseñemos. Si usted es padre de hijos que no llevan su sangre, que quizás no son engendrados por usted, déjeme decirle en esta tarde, siéntase privilegiado de que Dios le ha concedido tener unos hijos a su alcance. Me atrevo a decírselo de esta manera, porque Dios le ha permitido que estén cerca de usted esos hijos o hijas que a lo mejor no llevan su sangre, pero que Dios se los ha confiado, hermano. Dios se los ha confiado. Otro los engendró, otro fue el que les dio su sangre, pero a usted Dios le ha dado el privilegio, la oportunidad, hermano, papá, de criarlos, de educarlos, de dejar una huella en ellos. Hay papás que tuvieron a sus hijos y ya nunca los volvieron a ver. ¿Y qué huella dejaron? No los vamos a juzgar. ¿Qué huella dejaron? Pues ninguna. Pero usted, hermano, que está con esos hijos que llevan su sangre, y con hijos que a lo mejor no llevan su sangre, bueno, tanto a unos como a otros, usted puede dejar huella en ellos. Usted puede dejar una huella de amor en ellos, una huella que va a marcar la vida de cada uno de ellos. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos en reverencia a Dios por un momento y meditamos en esto? Yo quisiera que en esta mañana, si usted está cerca de sus papás, bueno, de su papá, aunque no lleve su sangre, no nos vamos a meter en detalles, ese hombre que vive en su hogar, al que representa ese padre ahí con usted,
Porque algunos a lo mejor no tienen papá, no tienen padrastro, pero tienen un abuelo que ha sido un padre para ustedes ahí cerca. Bueno, usted que tiene ahí a su papá, yo quiero animarle, acérquese con él, abrácelo o tómele su mano y vamos a orar por ellos. Usted estando cerca ahí de ellos, ore por ellos. Mientras estemos orando, usted esté orando y bendiciendo y deseando lo mejor para sus padres. Hay un dicho por ahí que dice, nadie sabe lo que lleva el morral, solo el que lo va cargando. Y muchos de nosotros como hijos realmente no hemos sabido lo que nuestros padres han cargado durante todo este tiempo. Pero en nuestra oración vamos a decir, Señor, dale fuerzas a mi padre. Tú sí sabes lo que mi padre lleva en ese morral. Tú sí sabes lo que mi padre va cargando durante todo este tiempo, aunque sea su padre de sangre o no. Acérquese con él y vamos a orar por ellos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Dios, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Dios, por el amor de Padre que tú has dado para con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tenemos el mejor Padre, Señor, el cual eres tú. Te damos gracias, Señor, porque ha sido tu voluntad, Señor, que tú nos has dado, Señor, en esta hora ese privilegio, Señor, de ser hechos hijos de Dios. Pero en este momento, Señor, yo me tomo tiempo para honrar a todos los padres del mundo, Señor. Yo oro en esta hora para que bendigas a cada uno de nuestros padres. Yo oro por mi Padre, Señor, para que tú lo bendigas a cada momento, para que le des larga vida, para que lo ayudes y le des fuerzas para seguir adelante. Oro en esta mañana, Señor, por mi hermano Roberto, por mi hermano Rigo, Señor. Oro en esta hora por mi hermano César, por mi hermano Félix, por mi hermano Ricardo. Señor, oro en esta hora por mi hermano Marín, por mi hermano Salvador, por mi hermano Juan, por Alejandro, por Luis. Señor, oro por cada uno de estos padres, Señor, por mi hermano Kiko, por mi hermano Héctor, por mi hermano Martín, por mi hermano Sergio. Oro por mi pastor, Señor, por mi hermano Víctor Valenzuela, Señor, por cada uno de ellos, Dios. Para que seas tú bendiciéndolos, Señor, ayudándolos a seguir adelante. Oro, Señor, en esta hora por cada papá, para que tú lo bendigas, para que tú nos sigas dando esas fuerzas, Señor. Yo te ruego, ayúdame como padre a ser ejemplo para con mis hijos, Señor. Ayúdame, te ruego a cada momento, Dios, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por todos esos papás, Señor, que quizás alguno de ellos no los haya mencionado. Pero yo te ruego, Señor, que tú los ayudes a seguir adelante. Bendice a mi hermano Isaac, allá donde se encuentra, Señor, en aquella nación, lejos de sus hijos. Pero tú sabes que el corazón de él está cerca de sus hijos. Padre, ayúdalo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy toda la honra, la gloria y la alabanza, porque tuya es. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues antes de despedirme, una vez más, les envío un fuerte abrazo a cada uno de los padres, a cada papá, amén, a los que son padres pues de sangre y a los que no, igual a cada uno de ustedes, mi admiración y mi respeto, porque ustedes que como padres, amén, que no tienen hijos de sangre, pero han sido, amén, clave en la vida de sus jóvenes, que pudieron ver crecido sin un padre, pero ustedes han estado ahí para ser esa imagen paterna, para cobijar a esos hijos, amén, gracias a cada uno de ustedes, los felicito y los honro, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. A las 6 estamos de regreso, amén, para tener nuestro próximo servicio, transmitiéndolo en vivo una vez más. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.